Dios le bendiga a todos mis estudiantes de la Escuela de Evangelismo La Gran Comisión, dando la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que estén bien en el nombre de Jesús. Los bendigo a todos. Quiero decirles que estaremos compartiendo tutoriales sobre los temas proféticos, apocalípticos durante esta semana de cuarentena. Ya ha sido una semana fuerte, unos tiempos difíciles de crisis, pero Dios tiene la solución de todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice en Lucas 1:37. Nuestro propósito es orientarles sobre los temas escatológicos que están sucediendo en estos momentos y para los próximos años venideros. Y a la vez que como profesor de esta escuela de evangelismo poder ayudarle a contribuir en ustedes en un crecimiento espiritual y que puedan ser motivados de predicar a otros con el mismo ejemplo que Cristo nos enseñó de llevar la buena nueva a personas necesitadas de la palabra del reino de Dios. Como dice Mateo 28, 18, 20 y Marcos 16, 15, que nos envió a llevar la buena nueva a aquella familia, a aquellos hogares que necesitaban de estas palabras tan hermosas de Jesús y que podamos ser fortalecidos en la fe y firme hasta la venida de Cristo, hermano. En este primer tutorial que estaremos compartiendo con ustedes, vamos a tener temas importantes para poder desarrollarlo en los conocimientos proféticos y apocalípticos antes de desarrollar las 70 semanas de Daniel, que es el objetivo principal para llegar a lo apocalíptico según la palabra de Dios. Esta parte inicia con una introducción esquemática con los temas de las 70 semanas de Daniel y algunos acontecimientos que tuvieron que darse para llegar a esas 70 semanas, esos 70 años profetizados por Jeremías y luego entrar a las 70 semanas de Daniel. Ese es lo principal. Pero eso lo he preparado en 3 bloques. El primer bloque o la primera parte se inicia con el templo, con las revelaciones de los profetas, más los reyes de Israel. Luego entramos a una parte 2, que son las revelaciones de los profetas, más el profeta Jeremías, que nunca lo deberíamos dejar, una persona que fue muy maltratada por muchos reyes, más el profeta Daniel sobre el pueblo de Israel. Todo fue concerniente al pueblo de Israel. Luego y última parte, la revelación de Daniel, más el apóstol Juan, sobre el pueblo de Israel en tiempos finales y en el pueblo gentil en tiempo de la gracia. Eso vamos a estar hablando en lo que es la introductoria, que solamente este primer bloque es para introducirle a lo que veremos durante estas semanas. Y terminaremos con 4 perspectivas sobre los tiempos escatológicos, lo que es el premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico, apremilenarismo y postmilenialismo. Esos cuatro perspectivas vamos entonces a estar trabajando con ellas, que las estaremos hablando. Pero esto es solamente para que ustedes tengan una idea de lo que estaremos viendo durante esta semana de cuarentena o el tiempo que Dios nos permita seguir llevándolo a cada uno de ustedes. Espero que les sea de mucha bendición y entonces a continuación estarán viendo más desarrollada cada tema. Entonces que Dios les bendiga y seguimos explicando esta breve introducción que iniciaremos ahora. Bien, vamos a continuar con la explicación de este primer video tutorial para mis estudiantes de la Escuela de Evangelismo La Gran Comisión. Aquí vamos entonces, ustedes ven aquí en la parte principal donde vamos a iniciar con la introducción esquemática del tema de las 70 semanas de Daniel. Es importante este video que estamos preparando tutorial es sobre el índice esquemático, sobre todos los temas que vamos a desarrollar para dominar las 70 semanas de Daniel y luego entrar a lo que es el Apocalipsis o las etapas escatológicas en la cual Dios reveló para su pueblo. Temas generales. Aquí tenemos 3 partes, las vamos a dividir
los temas en tres partes. La primera parte va a ser sobre las revelaciones de los profetas, más los reyes de Israel, cómo ellos fueron construyendo el templo, sus etapas, cuáles fueron realmente el mandato que Dios le dio a los reyes y especialmente a Salomón, que fue el primer rey que construyó el primer templo, pero de ahí adelante pasaron muchas consecuencias en las cuales hoy la estamos recibiendo. Por causa del comportamiento de algunos de los reyes, son situaciones que el pueblo de Israel está pasando. Entonces eso lo vamos a explicar. Recuerden que esto es una breve introducción a lo que ustedes van a seguir desarrollándose como estudiantes de la Escuela de Evangelismo. Para poder entender la parte apocalíptica hay que dominar conceptos antiguos para uno entonces llegar al tiempo real. La segunda parte son la revelación de los profetas, más el profeta Jeremías, que nunca lo podemos dejar aparte, ya como el profeta Isaías, pero el profeta Jeremías fue que le dio la revelación al profeta Daniel sobre el pueblo de Israel. Ahí vamos a ver una parte número 2 y la parte número 3, la revelación de Daniel más el apóstol Juan sobre el pueblo de Israel en tiempos finales y el pueblo gentil en tiempos de la gracia. Recuerden que para nosotros poder dominar los sistemas escatológicos, el apocalipsis, las profecías, hay que dominar los dos tipos de pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Al pueblo de Israel le llaman el tiempo final y al pueblo gentil le llaman el tiempo de la gracia. Son dos pueblos separados, aunque ama a los dos, pero Dios tiene se perfila en ambas poblaciones de una manera diferente. Aunque Él ama tanto al pueblo de Israel como el pueblo amado, Él nos ama a nosotros, pero son dos tipos de situaciones en la cual Dios se maneja dependiendo del tipo de población. Bien, luego de ahí entraremos la agenda de las 70 semanas de Daniel. Tenemos entonces cuáles son los temas que vamos a manejar. Aquí tenemos el índice completo de la agenda de las 70 semanas. Vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a hablar creado por Salomón. Número 3, el destierro y la cautividad de Babilonia, que está compuesta por la destrucción del pueblo y el templo creado por Salomón y la revelación de Jeremías. Entonces ahí entramos a la revelación de Daniel con las 70 semanas. ¿Por qué? Porque cómo vino Jeremías con esa revelación, es que él tuvo mucho percance con muchísimos reyes. Jeremías fue una persona muy sufrida por el manejo de algunos reyes sobre el pueblo de Israel. Haciendo una introducción de la revelación de Daniel, vamos a conocer el cumplimiento de Israel, que ahí recuerden que las 70 semanas de Daniel, es importante que entiendan eso, se divide en tres etapas. La etapa de las 7 semanas, la etapa de las 62 semanas y la etapa de una semana. 7 semanas, como ustedes ven ahí, se compone por 49 años. Usted lo que tiene que multiplicar 7 por 7 le da 49 años. Cada semana se multiplica por 7. Luego, en la segunda etapa, la muerte de Jesús, hacer el sacrificio y su ofrenda. Ahí equivalen 62 semanas por 7, te da 434. Entonces luego, entonces la parte número 4, que viene siendo la tercera etapa, la última semana de Daniel, los siete años cuando los judíos no lo recibieron como Mesías. Ahí fue el sacrificio y su ofrenda en la cruz. El número 5, el tiempo del pueblo gentil, el tiempo de la gracia, en la cual ya se han presentado varios eventos durante la gracia. Por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ese es el segundo templo en la cual Dios había revelado. Eso lo vamos a detallar más en los temas cuando estemos ya hablando de la parte número 1 y parte número 2. Entonces,
vemos la proclamación del reconocimiento del pueblo de Jerusalén como nación en el 1948, que fue una parte profética y clave, y es lo que se está viviendo hoy día en el pueblo de Israel. Es importante entender que como va el pueblo de Israel, así irá nuestro mundo, la tierra, porque es un pueblo que tiene muchas señales a través de Dios, es el pueblo escogido de parte de Dios. En el C, la número C, en el tiempo de la gracia, hay profecías que ya se han cumplido y hay otras que no se han cumplido, como fueron dadas en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son 3 libros sinópticos que hablan de la venida del Mesías. Hay algo que se debe cumplir para que se cumpla lo que es la tribulación, el gran contrato de paz entre Israel y Islámico, el pueblo palestino. Eso solamente lo podrá hacer el anticristo. Y por último, la construcción del tercer templo de Jerusalén, pero el tercer templo no se va a construir hasta que el anticristo salga y proclame la paz entre los dos pueblos que nunca han tenido una paz entre ellos, que es el pueblo de Israel y islámico, aunque estén viviendo tan cerca en Jerusalén. Eso es un tema que estaremos desarrollando más adelante, y aquí entonces nosotros estaremos hablando de todos estos temas. Finalizar un tema de las 4 perspectivas sobre los tiempos escatológicos, que son perspectivas que tienen algunos teólogos, algunos pastores o líderes estudiosos de la palabra de Dios. Son la parte número 1, los premilenialismo dispensacionalista, que es la que yo realmente soy parte. La parte número 2, que es la premilenialismo histórico. La número 3, que es amilenialismo. Y la número 4, postmilenialismo. Son las 4 perspectivas que se tiene en basado a la situación escatológica. Pero es importante entender que los 4 tienen un mismo conocimiento, y que están de acuerdo, es que Jesucristo viene, que hay una segunda venida. Los 4 en eso están de acuerdo, de que Jesucristo viene y que hay una segunda venida. Son puntos que realmente en algunas cosas no están de acuerdo, pero eso no hay que estar para discutir y para estar sacando contienda. Lo importante es que nos mantengamos firmes y nos mantengamos en santidad, como dice en Hebreos 12:14, que procuremos tener la paz con todo el mundo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo más importante. Pero porque tú tengas una perspectiva diferente, porque las revelaciones son dadas de Dios, y eso lo vamos a hablar en el segundo tutorial que le voy a enviar a ustedes. Algunas dificultades que a veces hay personas que no entienden cómo son dadas las profecías. Lo importante es que nos mantengamos firmes. Entonces el próximo tema del próximo tutorial será sobre enfocado a lo profético apocalíptico con sus generalidades proféticas bíblicas. Es importante esto dominar para luego entrar a las 70 semanas de Daniel. Usted dirá, pero profe, ¿por qué no entramos a las 70 semanas de Daniel? Recuerden que esta es una escuela de evangelismo, y lo más importante es que usted esté nutrido desde los pies hasta la cabeza. No podemos conocer algunas profecías si no somos maduros en algunos conocimientos. Por eso es que hay que nutrirse desde Génesis hasta Apocalipsis. Para entender el Apocalipsis hay que conocer los capítulos anteriores y conocer de dónde tú vienes, cuáles son tus raíces, cuál ha sido tu desarrollo y cuál es tu final. Entonces usted no puede correr sin primero gatear. Hay gente que quiere correr sin primero aprender a gatear. Entonces hay que comenzar desde el principio para ustedes poder entender parte del Apocalipsis. Verdaderamente estamos viviendo de un pueblo de mucha escasez de conocimiento de la palabra de Dios, y hay que escudriñar, hay que meterse. Espero que esto les sirva de mucha bendición, y recuerden, pónganse activos, porque estaré mandando muchísimos tutoriales para que ustedes se desarrollen como verdaderos evangelistas y como siervos de Dios, que podamos estar firmes para cuando el Señor venga. Que Dios le bendiga.
a cada uno de ustedes.